y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Es una alegría poder estar juntos nuevamente para estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la aplicación escatológica de los períodos proféticos de Daniel capítulo 12. Haciendo un corto repasito de lo que hemos visto. A ver, ¿cuál es el tema central de Daniel 12, de todo el capítulo? ¿Cuál es el tema de Daniel 12? No, el tema general de todo el capítulo. ¿De qué se trata ese capítulo? Del tiempo de angustia y de la liberación del pueblo de Dios. El versículo 1 nos anuncia el tema. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Así que no solamente el tema del capítulo es el tiempo de angustia, pero también el capítulo nos habla de la liberación del pueblo de Dios. Esas son las dos grandes enseñanzas del capítulo 12. Nos presenta lo que ha de venir en el tiempo del fin, pero no nos deja solamente con ese tiempo terrible de angustia que vendrá, sino que también nos da instrucciones, nos da información sobre las cosas que van a suceder en ese tiempo de angustia y culmina con la gran liberación del pueblo de Dios. Repasando lo que vimos anoche también. Cuando Daniel 12 tiene 3 periodos proféticos mencionados en relación con el tiempo de angustia. Los 1260, los 1290 y los 1335 días. De esos 3, el periodo más largo son los 1335 días. Entonces, de esos 3 periodos, 1260, 1290 días y 1335, el más largo es 1335 días. Y el versículo que el hermano Agustín pidió que leyeran y nuestra hermanita leyó, decía: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Repasando lo que vimos ayer, ¿cuándo comienzan los 1335 días? ¿Cuándo comienzan? Muy bien. Comienzan con la proclama de la ley dominical nacional. En realidad, son el cumplimiento de una profecía del libro de Apocalipsis. El evento que inicia el periodo de tiempo profético y que inicia la gran tribulación y llega hasta el final, cuando se acaba la gran tribulación, porque viene la liberación del pueblo de Dios. El evento que inicia ese periodo se encuentra en la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 y 14, y la vamos a leer en un momentito. Recuerden también lo que vimos anoche, que cada periodo de tiempo profético en la Biblia comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. ¿Okay? Todas las profecías de tiempo exacto en la Biblia inician con una proclama y terminan con una proclama. Así nos ayuda a identificar el comienzo y el fin de cada periodo. Los 1335 días, como dijo nuestra hermanita,
comienzan con la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Se le llama ley dominical nacional. Cuando se proclama la ley dominical firmada, ya sea por decreto presidencial o por una decisión de la Corte Legislativa de esta nación o el Congreso, hay 3 entidades que pueden firmar este decreto. Puede ser el Congreso, que es el que establece leyes. Puede ser el poder. No. En Estados Unidos el Papa no tiene jurisdicción, a menos que llegue a ser presidente de los Estados Unidos el Papa, entonces sí podría hacerlo. Pero aquí estamos hablando de los Estados Unidos. O el Congreso firma la ley, o es una proclama firmada por el presidente de los Estados Unidos. Sea lo que fuere, en el momento en que se proclama la ley dominical en los Estados Unidos, comienza el tiempo de angustia para el pueblo de Dios y comienza el conteo regresivo. De ahí son 1335 días hasta que venga la liberación del pueblo de Dios. O sea que podemos ir contando. 1335 días son 3 años, 8 meses y 15 días. Parece cortito, pero cuando es un tiempo de persecución, de tribulación, es bastante largo. 3 años, 8 meses y 15 días. Ahora, esta profecía está en Apocalipsis capítulo 13, el decreto dominical nacional. En Apocalipsis 13 se nos habla de 2 bestias. La primera que sube del mar y la segunda que sube de la tierra. La primera bestia que sube del mar representa el poder que dominó Europa por 1260 años, el poder papal. La primera bestia. Una bestia representa un poder político y el papado tuvo la supremacía, el dominio político en Europa por 1260 años. La segunda bestia sube de la tierra y representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Apocalipsis 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí se muestra un poder político que parece manso. Es como cordero, ¿verdad? Pero cuando habla, speaks like a dragon. Habla como un dragón. Quiere decir que hay una contradicción entre lo que dice ser este poder político y realmente lo que hace. Y nosotros sabemos que así es. Las leyes dicen una cosa, pero la práctica son otra en el mundo. ¿Okay? Este poder, los Estados Unidos de Norteamérica, está descrito en la profecía del capítulo 13 desde los versículos 11 en adelante. Vi otra bestia que subía de la tierra. La tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y mandaba a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Esa palabrita mandando a los moradores de la tierra que aparece en Apocalipsis 13:14. Mandar es una orden y cuando un poder político da una orden, tiene que venir en forma de un decreto legislativo o judicial. Así que eso es lo que nos señala que va a haber un decreto. Cuando una nación manda, pues ¿cómo manda una nación? A través de sus leyes, ¿verdad?
¿Quién es esa segunda bestia que sube de la tierra? Dice el Conflicto de los Siglos en la página 493. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y 2 páginas más adelante nos dice el hablar de la nación, o sea, el hablar de los Estados Unidos son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Así que podemos esperar que Estados Unidos, según la profecía, hable, o sea, mande, dé una orden. ¿Y por qué la ley dominical? Esto está también explicado en la misma profecía. Va a mandar, si ustedes se fijan, a que se haga una imagen. Lo leímos hace un momentito allí, está en la pantalla. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Ok? ¿Qué significa hacer la imagen de la bestia? Y esto lo forma los Estados Unidos. La imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. En Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 151, dice: por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo, el papado es el que instituyó el domingo. Así como el sábado es una institución divina establecida por Dios desde la creación del mundo, el domingo, como día de reposo, es una institución del papado. Fue el papado el que estableció el domingo en lugar del sábado como día de reposo. Entonces dice, el decreto que imponga la institución del papado el domingo en violación a la ley de Dios, por el decreto que imponga la institución del papado el domingo en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Esta nación se fundó en sus comienzos por personas que venían huyendo de Europa, de la persecución papal. Venían buscando una tierra de libertad, donde se pudiera adorar a Dios libremente, donde hubiera libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de reunión, y todas esas libertades las garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Pero cuando se imponga una ley de carácter religioso, ya es ley y ya todo el mundo la tiene que guardar. ¿Dónde está la libertad religiosa? ¿Se dan cuenta que eso sería una violación aún a la misma Constitución de los Estados Unidos? Así Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Qué interesante que hace tan solo 2 semanas atrás, protestantes y católicos se dieron la mano, cumpliendo así la profecía. El 31 de octubre, hace 2 semanas atrás, justamente la noche de brujas, la noche de Halloween. Aquí en esta nación se conoce más esa noche como el día de la fiesta de Halloween. Pero realmente hay un acto más histórico, más importante que sucedió el 31 de octubre hace 500 años atrás. Martín Lutero, sacerdote católico, clavó 95 tesis en la puerta de su parroquia en Wittenberg, Alemania, protestando
contra los abusos de Roma, contra la venta de indulgencias que eran perdón por el pecado, se vendía por el dinero el perdón de los pecados. 95 protestas contra Roma. Y él era sacerdote católico. Él lo que buscaba era reformar su iglesia. Pero en lugar de lograr la reforma dentro de la iglesia católica, terminó con que lo expulsaron de la iglesia católica y la reforma tuvo que hacerse fuera de la iglesia católica. Las iglesias que finalmente salieron se conocen como iglesias protestantes o reformadas. Hace 500 años atrás se dividió el mundo cristiano en católicos y protestantes. 500 años atrás. Y la división ha seguido a lo largo de todos estos siglos. Pero hace 2 semanas atrás, católicos y protestantes firmaron una declaración conjunta poniendo fin a la protesta. No más protesta. ¿Pero quiénes extendieron la mano? Los protestantes. Se asieron de la mano del poder romano, poniéndose de acuerdo. Dice, ya el tiempo pasó, las cosas que estaban pasando entonces, ya pasaron, ya podemos ponerle fin a esta separación. Fue un momento muy histórico. Luteranos, católicos, evangélicos, presbiterianos, anglicanos, cantidad de protestantes firmaron el concordato con Roma. La mensajera del Señor escribió, y aquí lo estamos leyendo, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo que lo separaba, para asir, para agarrarse de la mano del poder romano, y cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así que lo que marca el comienzo del tiempo del fin es la promulgación del domingo, la ley dominical, cuando el protestantismo establezca esta institución del papado y la haga ley en los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos el diagrama. Ahí podemos ver el comienzo y el fin de los 1335 días. Si se fijan aquí, es la imposición de la marca de la bestia el domingo, lo que inicia el tiempo de angustia. Lo ven allí en la letra amarilla, inicio del tiempo de angustia. Y es un cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 14, la voz del dragón. Porque dice que tiene cuernos la bestia como cordero, pero habla como dragón. Esa es la voz del dragón. Hablará como dragón y mandará que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de muerte y vivió. O sea que la ley dominical es el comienzo del tiempo de angustia para el pueblo de Dios, que en total va a durar 1335 días. Ahora, estos 1335 días son días literales, no son años, porque nadie podría llegar a 1335 años. Y Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, la pregunta es,
¿qué es lo que debemos esperar? Porque el versículo dice, bienaventurado el que espere. ¿Qué es lo que debemos esperar? Fíjense cómo dice el versículo de Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Resulta obvio que si el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo, o sea, tenemos que saber qué es lo que estamos esperando. Por eso la pregunta, ¿qué es lo que debemos esperar? Lean lo que dice allí. Resulta evidente que el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo, esperando por algo. Y resulta evidente también que si van a estar esperando por algo, en primer lugar, deben saber cuándo comenzar a esperar. En segundo lugar, deben saber qué es lo que están esperando. Y en tercer lugar, deben saber cuándo termina el tiempo de espera. Y esas son las tres cosas que nos marca esta profecía. ¿Cuándo comenzar a esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? 1335 días. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que debemos esperar? El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado el conteo regresivo. Countdown. O sea, va contando hacia atrás ahora, ¿verdad? 1335, pasa un día, quedan 1334, pasa otro, quedan 1333, y así vamos bajando en el conteo hasta llegar a cero. El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado el conteo regresivo, que la gran crisis de todos los siglos ha dado inicio, es la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Así se inicia el periodo de espera. Pero ¿qué es lo que esperamos? Esperamos el gran día de la liberación. Si volvemos a Daniel 12:1, allí decía, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que lo que estamos esperando es que venga la liberación. Y hay otra cosa que vamos a estar esperando. Vamos a estar esperando la bendición prometida, porque Dios prometió una bendición. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y vamos a ver cuál es esa bendición. En el conflicto de los siglos, en la página 698, la mensajera del Señor nos anuncia el evento que va a suceder al final de los 1335 días. Dice así: desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Cuando la bendición, porque se va a escuchar la voz del Dios desde el cielo como truenos que van a retumbar por toda la tierra. Esa voz va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo. Ahora,
no todo el mundo va a entender lo que dice la voz. Aquí en el librito Eventos de los Últimos Días, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremoto. Así que lo que vamos a estar esperando al final de los 1335 días es la voz de Dios. Esto es Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El Regreso de Cristo, la página 276. Miren cómo lo describe el libro Primeros Escritos, la página 285. También está citada aquí en Eventos de los Últimos Días, en la página 276. Pero la cita está tomada de Primeros Escritos, página 285 y 286. Dice así: al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, Dios pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Eran como truenos tremendos que sacudían la tierra. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, ¿qué? ¿A poco así lo van a decir? ¿Así o más fuerte? ¡Gloria! ¡Aleluya! Al final de cada frase, cuando Dios promulga su pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto de Dios? Su santa ley. Dice que Dios pronuncia una frase y se detiene. Él dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el pueblo grita, son dos palabras: gloria, aleluya. Okay. Vamos a practicar, porque pronto nos va a tocar hacerlo. Nosotros vamos a ser los protagonistas de lo que estamos leyendo. Ahora Dios promulga el segundo mandamiento con voz de trueno en el cielo: no te harás imagen, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Y el pueblo responde. Ahora sí sonó mejor, pero la próxima vez lo vamos a hacer al unísono, que parezca una sola voz, ¿ok? Hay que estar escuchando a los demás para hacerlo al mismo tiempo. Ahora Dios pronuncia el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el pueblo responde: gloria, aleluya. Todavía no salió al unísono. Al terminar gloria, se detienen un momentito y luego todos juntos, aleluya. Ahora Dios proclama el cuarto mandamiento y dice que cuando Él proclama, a ver, vamos a seguir leyendo la cita. Aquí está, página 286 de Primeros Escritos. Sus semblantes estaban iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. O sea, los justos
santos, cuando Dios está proclamando su ley desde el cielo, sus rostros brillan como brillaba el rostro de Moisés. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Así que en el mandamiento del sábado es gloria, aleluya, victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Es impresionante cómo los truenos van a resonar por todas partes del cielo. ¿Saben? El sonido no viaja tan rápido como la luz. La luz es más rápida. Por eso cuando nosotros escuchamos un rayo, primero escuchamos que se raya, ¿verdad? No. Primero vemos ¿qué? El resplandor. Primero se ve el cielo iluminado y luego al ratito se siente el trueno. Dependiendo de cuán lejos haya caído el rayo, es la distancia entre la luz y el sonido. Cuando Dios pronuncia cada frase, se detiene para que su palabra, su mandamiento, su voz, que es como trueno, le dé la vuelta a toda la tierra. Y cuando termina la voz de dar vuelta a toda la tierra, entonces Dios pronuncia el segundo mandamiento. Pero como el pueblo de Dios va a estar por todas partes de la tierra, el gloria, aleluya, va a ser como una ola que va a ir avanzando por las latitudes de la tierra, segundos detrás, ¿verdad? Porque la voz se va escuchando alrededor de la tierra y los santos van gritando gloria, aleluya. Va a ser como una ola que va dando la vuelta alrededor de la tierra hasta llegar al otro lado, todos los hijos de Dios pronunciando gloria, aleluya. Dice en Eventos de los Últimos Días, página 273, los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán los unos a los otros. Cuando escuchen los truenos tremendos, dice que se van a mirar los unos a los otros y se van a decir, somos librados. Es la voz de Dios. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando entonces al final de los 1335 días? La voz de Dios, la liberación del pueblo de Dios. Yo puse en la próxima diapositiva 2 personas. La voz de Dios trae liberación, pero no solamente para los vivos, porque según lo que leímos, los malos van a estar rodeando a los del pueblo de Dios, listos para caer encima de ellos. En un momento vamos a ver cómo va a ser a medianoche que Dios va a anunciar su potente voz. Se va a escuchar la voz. Porque a medianoche es cuando entra en ejecución el decreto de muerte. El decreto de muerte entra en ejecución a la medianoche. Y esa es la hora cuando Dios liberta a su pueblo. Pero si ustedes se fijan, puse a la izquierda una persona que representa
los vivos, que vamos a estar esperando la voz de Dios. Pero también puse a Elena de White, porque la liberación no es solamente para los vivos, sino también para los muertos. Volvamos a Daniel 12, versículo 1 y 2. Búsquenlo y léanlo. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y miren lo que dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y miren lo que dice el versículo 3. Y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está en el mismo versículo lo que Elena de White dice, que el rostro de los que escuchen la ley de Dios van a estar mirando al cielo y su rostro va a brillar, tanto que los malos se van a tapar porque no los pueden ver, porque los ofusca el resplandor. Ahí el versículo lo dice, Daniel 12:3. Los entendidos, los que enseñan la justicia. ¿Qué es la justicia? La ley de Dios es la justicia. Los que enseñaron la ley de Dios a las multitudes van a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Pero también van a resucitar muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Eso lo dice el versículo 2. Ahora quiero que noten algo. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La palabra muchos nos indica que no van a ser todos, sino muchos. Hay una diferencia entre muchos y todos. Por ejemplo, cuando se nos habla de la gran resurrección que va a suceder cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, se nos dice en San Juan, en el capítulo 5, San Juan capítulo 5, dice allí en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten que aquí dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero en Daniel 12:2 no dice todos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La diferencia es que esta resurrección mencionada en San Juan 5 es la resurrección general de todos los muertos, mientras que la resurrección que sucede al final de los 1335 días es una resurrección parcial. Le llamamos parcial porque no son todos, son muchos, pero no son todos. ¿Vieron la diferencia, verdad? También la otra diferencia es que la resurrección general de los justos sucede cuando Cristo aparece en las nubes del cielo, cuando lo vemos. Pero esta otra va a suceder cuando se escuche la voz de Dios, pero todavía Cristo no ha aparecido. Es unos días antes de la venida de Cristo. Esto vamos a estudiar mañana, sobre la resurrección especial. Ahora, ¿qué es lo que va a decir la voz de Dios? Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 17 al 21. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Qué es lo que dice la voz? Lo primero que dice la voz, hecho está.
It is done. It is done. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ahí sigue lo que ya leímos, ¿no es cierto? Que iba a haber voces, que iba a haber relámpagos, iba a haber truenos tremendos cuando Dios anuncia el día y la hora de la venida de Cristo y promulga su pacto sempiterno. Pero lo primero que dice esa gran voz que sacude la tierra es: hecho está. Y entonces siguieron relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. ¡Wow! Esto es algo tremendo. La gran ciudad se refiere a Babilonia, la grande. El epicentro de este terremoto va a ser en Roma. Y Roma va a quedar partida en 3, la ciudad de Roma. Y luego dice, las ciudades de las naciones cayeron. Las capitales de todas las naciones y las principales ciudades de la tierra se van a desplomar por ese gran terremoto, cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. El terremoto más formidable que jamás haya sacudido al planeta Tierra. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Saben lo que es un talento? Son como 35 kilos. 35 kilos. Cada pedazo de piedra de hielo que va a caer del cielo. Estamos hablando como de 70 libras. Cada pedazo. ¿Se imaginan? Si no más que cae un granizo, el destrozo que hacen los árboles y en los techos de los carros y por todas partes. Ahora imagínense piedras que vengan con una tremenda velocidad, con tremenda fuerza arrojada sobre la tierra. Todo esto sucede a la voz de Dios. Tremendos rayos van a rajar la atmósfera. Y dice que las islas van a desaparecer y los montes no fueron hallados. Realmente, la voz de Dios es el gran clímax. Nosotros siempre esperamos, la venida de Cristo, pero el pueblo de Dios va a estar esperando la voz de Dios, porque la voz de Dios anuncia su liberación. Por eso el versículo dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, la Biblia habla mucho de la voz de Dios. Nosotros no le prestamos suficiente atención a todo lo que dice la Biblia sobre cómo se va a escuchar la voz de Dios. Pero por todas partes de la Biblia está anunciado este evento. Normalmente nosotros hablamos la venida de Cristo, cuando el Señor venga, cuando aparezcan las nubes del cielo. Pero realmente lo que el pueblo de Dios va a estar esperando a que llegue va a ser la voz de Dios. Leamos algunos versículos donde hablan de esto. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 30 y el versículo 30, el profeta Isaías dice: y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahí está otra vez. No solamente Apocalipsis lo menciona. El profeta Isaías dice que cuando Dios haga oír su potente voz va a caer
piedra de granizo, y va a haber torbellino y tempestad y rayos y relámpagos y truenos, una tremenda tempestad. Isaías 33, versículo 3 dice: los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Fíjense esa expresión, al levantarte tú. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Así que cuando el Señor se levanta, las naciones son esparcidas, espantadas por la voz de Dios. Nuevamente, en el libro de Job se habla de este evento. Job 37 dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. O sea, se da la voz y queda bramando el sonido. Bramando es haciendo repercusiones el sonido. Truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Fíjense, el profeta, el patriarca Job ya habló de ese evento, del estrépito de su voz. El Salmo 118 es el salmo del tiempo de angustia. Y mire lo que dice el Salmo 18. Comenzando en el versículo 7, dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él oscuridad de agua, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, dicen los últimos dos versículos del Salmo 18. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿Saben lo que es eso? Cuando el mar se retire, así como cuando viene un tsunami. Cuando viene un tsunami, primero el mar se retira, mar adentro, y luego vuelvo con una tremenda ola. Pero aquí va a ser tan grande la voz de Dios que va a arrasar con el mar, y el mar se va a retirar y se va a ver los fundamentos de los continentes, dice aquí. Aparecieron los abismos de las aguas, en la profundidad se va a ver el abismo, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. El Salmo 29 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. ¿Se imaginan? Cuando la voz de Jehová arranque de cuajo los cedros y vuelen por el aire. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto del Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Las encinas son esos árboles, pinos inmensos.
las ramas van a volar por todas partes a la voz de Dios y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Salmo 68, miren lo que dice: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Jehová Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres tú, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. ¿Por qué va a tronar la voz de Dios? Para dar fuerza y vigor a su pueblo. Alabado sea su nombre. La gente se va a espantar y va a huir aterrorizada por los truenos y por los terribles fragor de la voz de Dios. Pero el pueblo de Dios va a decir el uno al otro: es la voz de Dios, somos librados, somos librados. No le van a tener miedo a la voz de Dios. Al contrario, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Aleluya. Eso dice el Salmo 68, versículo 33 al 35. Miren Jeremías 25. Dice: Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morador. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo de la voz de Dios hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Eso es Jeremías 25, versículo 30 y 31. Miren Joel capítulo 3. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, desde la nueva Jerusalén que está en el cielo. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aleluya. La misma voz que causa terror a los impíos da fortaleza y esperanza al pueblo de Dios. ¿Qué se van a decir el uno al otro? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Somos librados. Por eso es tan importante este periodo de 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Dice Hebreos capítulo 12, y esto es muy interesante este versículo porque es una profecía. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Está hablando de cuando se escuchó la voz sobre el monte Sinaí promulgando los 10 mandamientos. Tembló la tierra, hubo relámpagos, hubo rayos, hubo fuego que salía del monte como un horno y la voz de Dios hacía temblar la tierra. Pero dice aquí, Hebreos 12, 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Hasta el cielo va a ser conmovido. Ahora, hay 3 cosas que dirá la voz de Dios. Ya lo vimos, las 3. Lo primero, hecho está. Lo segundo, proclamará el día y la hora de la venida de Jesús. Y lo tercero, proclama el pacto sempiterno, la bendición para los que guardaron los mandamientos. Ahí están las citas del espíritu de profecía donde se encuentra cada una de estas cosas, y como ya las leímos, pues no las vuelvo a leer. Vamos a ver qué eventos van a suceder a la voz de Dios. Ahora, esto es bien impresionante. Si les digo cuántas cosas van a suceder con la voz de Dios, se me van a desanimar, porque son muchas, pero vamos a ir rapidito. No, desanimarse por el tiempo, porque son muchas. ¿Saben cuántas son? 100 cosas. 100 cosas, pero voy a volar. Así que ajustense los cinturones de seguridad.
Conflicto de los siglos. Lo voy a ir sacando todo directamente de los libros del Espíritu de Profecía. Lo que sucede a la voz de Dios. A la voz de Dios se escucha la voz de Dios a medianoche. Aparece el sol en todo su esplendor a la medianoche. Recuerden que es a la medianoche cuando la voz dice hecho está. Sale el sol a la medianoche. La luna se paró. Suceden señales y prodigios unos tras otros con rapidez. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras se levantan y chocan unas contra otras. Ahora fíjense qué tremendo. A medianoche aparece el sol en todo su esplendor. Esto es algo insólito. ¿Cómo va a aparecer el sol a la medianoche? Obviamente, la tierra está siendo sacudida, está girando más rápido para que salga el sol a la medianoche. Sigue diciendo, en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios. Y ese claro de gloria indescriptible está en un lugar del cielo, en medio de la constelación de Orión. La voz de Dios sacude los cielos y la tierra. Se produce un tremendo terremoto por la misma voz de Dios. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios atraviesa la atmósfera. Las montañas se sacuden como cañas al soplo del viento. Todo esto estoy leyendo literalmente El conflicto de los siglos, páginas 694 y 695. Un tremendo terremoto. Las rocas quebrantadas se esparcen por todas partes. Se oye el estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. El mar hierve como una caldera y arroja piedras por todo alrededor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Se raja la superficie de la tierra. Los fundamentos mismos de la tierra parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron por la corrupción como Sodoma y Gomorra son tragados por las enfurecidas olas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Queda expuesta a recibir ahora su castigo. Granizo del tamaño formidable, como de 35 kilos, destruye las ciudades más populosas. Imagínense cuando el mar se retire y, como dice allí el número 22, los fundamentos de la tierra parecen ceder. Quedan al descubierto las profundidades del mar. Pero cuando el mar se retira, luego vuelve con una gigantesca ola. Todo va a ser arrasado. Imagínense el tamaño de la ola. Y eso es de un tsunami que ya sucedió. Ahora imagínense cómo será este otro, que va a ser el más grande de todos. Si esa ola, sacaron la foto en el tsunami de Indonesia, ahora imagínense cómo va a ser el que venga. Los palacios y mansiones suntuosas caen desplomados. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que fueron apresados por su fe. Y ahora viene, los sepulcros se abren y muchos muertos resucitan, unos para vida y otros para condenación. Esta es la resurrección especial. De esto vamos a hablar mañana. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de sus tumbas para escuchar el pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Resucitan los que traspasaron a Cristo, los que se mofaron y se rieron de su agonía, los que lo mataron,
Los enemigos más acérrimos de la verdad y del pueblo de Dios resucitan para ver la gloria con que son revestidos los fieles. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra con claridad de llamarada. Se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. Los falsos maestros las entienden. Imagínense, dice el número 34, fieros relámpagos rasgan el cielo, envolviendo la tierra con claridad de llamaradas. Va a ser impresionante ver cómo va a estar el cielo rasgado por todas partes, por rayos, por relámpagos. Y se oyen voces misteriosas desde el cielo que anuncian la condenación de los impíos. Los que se ensañaron contra el pueblo de Dios ahora tiemblan de terror. Sus llantos y gritos se oyen por encima del fragor y el sonido de los elementos convulsionados. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder. Los hombres claman por misericordia y se revuelcan en el suelo en terror abyecto. Los impíos se esconden en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de la tierra. Los hombres arrojarán sus riquezas, su oro y su plata por las calles. Una estrella arroja rayos 4 veces más brillantes que lo común, trayendo esperanza a los fieles y aterrorizando a los impíos. Los que se mantuvieron fieles ahora son librados de la tiranía de hombres vueltos demonios. Los rostros de los justos brillan de fe y amor. Han sido transformados por el poder de Dios. Los justos elevan sus voces en cántico triunfal, entonando el Salmo 46. Ahora la mensajera del Señor nos dice qué es lo que vamos a estar entonando. Mejor que lo vayamos aprendiendo, ¿verdad? El Salmo 46. Porque falta poco para que nos toque cantarlo. Miren lo que dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oh, este es el salmo que vamos a cantar los santos en medio de toda la conmoción. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Fíjense que ya para cuando esto está sucediendo, cuando dice hecho está la voz en el cielo, Jesús se levanta ya para venir para esta tierra. Y ahora las puertas quedaron abiertas y se ve la luz que sale del trono de Dios y que llega a esta tierra como si fueran rayos del ojo vengador de Jehová. Aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos puestas una sobre la otra. La mano abre las tablas que contienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra se ven como inscritos con letras de fuego. Las 10 palabras de Dios, la norma del juicio, son vistas por todos los seres humanos. Ante la vista de todos los habitantes de la tierra, la mano abre las tablas de piedra y Dios comienza a proclamar su pacto, la santa ley. Toda la humanidad puede leer los preceptos del decálogo. Desaparece toda herejía y la superstición de todas las mentes. Los que pisotearon la santa ley ahora están llenos de terror y desesperación. Los impíos y rebeldes ahora son condenados por esa misma ley que despreciaron. Se dan cuenta que no tienen disculpa. Ya es demasiado tarde para que se arrepientan y cambien su manera de actuar. Todos los enemigos de la ley de Dios, ministros y hasta el más insignificante, se dan cuenta que estaban luchando
contra Dios. Reconocen demasiado tarde la validez del santo sábado y la falsedad del día que ellos defendían, el domingo. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Y esa voz promulga a su pueblo el pacto sempiterno. Las palabras de los 10 mandamientos resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. Al final de cada mandamiento, la voz de Dios se detiene mientras las palabras retumban y circundan toda la tierra. El pueblo de Dios escucha con los ojos elevados al cielo, la mirada fija en lo alto. Al final de cada mandamiento, los santos exclaman, ¿qué? Todavía está muy despacito eso. Sus rostros se iluminan con la gloria divina y brillan como brillara el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malos no los pueden mirar porque los ofuscaba el resplandor, y cuando Dios pronuncia la bendición sobre los que honraron su santo sábado, se oye un inmenso grito de victoria. El potente grito de victoria es victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Ahora ya estamos en el libro Primeros Escritos, en la página 15 y la página 41. La voz de Dios nos describe ahora cómo es. Es como el sonido de muchas aguas. La atmósfera se parte por la mitad, enrollándose hacia atrás, y deja ver la constelación de Orión. La voz de Dios baja por un espacio abierto en medio de la constelación de Orión. Las potestades del cielo, el sol, la luna y las estrellas se conmoverán a la voz de Dios. Los santos vivientes, los 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados no la entendieron. Se figuraron que era fragor de truenos y sonido del terremoto. No entendieron el día y la hora, pero los justos sí entienden la voz. Y cuando Dios señaló el tiempo de la venida de Cristo y derramó su espíritu, los semblantes de los justos se iluminaron. Los 144,000 santos vivientes están todos perfectamente unidos y sellados con el sello de Dios en sus frentes. Los impíos quisieron agarrar a los santos, pero cuando los santos extendieron su mano en el nombre del Señor, los impíos cayeron rendidos al suelo. La sinagoga de Satanás reconoció que Dios los amaba y adoraron a las plantas de los pies de los santos. Ahora, Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 170. A la voz de Dios, los edificios se derrumbaron por doquiera. Cesó la esclavitud, el cautiverio de los hijos de Dios perseguidos por su fe. La voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo. Los santos estaban todos iluminados por una potente luz. Se había desvanecido todo rastro de inquietud y fatiga antes tan marcados. Así que la voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo. Los malos los estaban rodeando para matarlos. Muchos estaban en los muros de las cárceles. Con el terremoto se parten los muros de las cárceles, salen libertados los hijos de Dios. Página 316 ahora de Testimonios para la Iglesia. Sus rostros reflejaban salud y belleza. Qué hermosos se veían, dice Elena de White, cuando ella los vio en visión. Los justos vivos son glorificados a la voz de Dios. Escuchen bien ahora. No es en la venida de Cristo que vamos a ser glorificados, es en la voz de Dios. A la voz de Dios son glorificados. En su venida somos transformados. Pero a la voz de Dios somos glorificados. ¿Qué es glorificados? La gloria de Dios ilumina nuestro semblante. Ahora, es interesante porque Daniel 12:3 dice, y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñaron la justicia a la multitud
van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Elena de White dice que esa voz de Dios que glorifica a los justos, esa luz que los rodea, no se extingue más. Desde ese momento de la voz de Dios, esa luz queda con los santos para siempre. Para siempre. Nunca más se va a ir esa luz de en torno nuestro. En la venida de Cristo, nuestro cuerpo va a ser transformado, pero vamos a estar rodeados por esa luz. Es un manto de luz que nos va a rodear. A la voz de Dios somos glorificados y en la venida de Cristo somos transformados. Los enemigos que los rodearon cayeron como muertos. La luz que brillaba en los justos permaneció con ellos hasta que apareció Jesús en las nubes del cielo. Cuando Dios dejó oír su voz desde su santa morada, los cielos estarán ennegrecidos, iluminados solamente por la terrible gloria del cielo. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán los unos a los otros: somos librados, es la voz de Dios. Los malos oirán la voz, pero no entenderán las palabras de la voz. Les dije que no se desanimen, ya vamos por la 90, son 100. Son 100, faltan 10 nomás. Todo eso va a suceder a la voz de Dios. Los impíos temerán y temblarán, mientras que los santos se regocijarán a la voz de Dios. Satanás y sus ángeles y los hombres perversos presenciarán la gloria conferida a aquellos que honraron la santa ley de Dios. El rostro de los justos estará iluminado y reflejará la imagen de Jesús. Satanás y los ángeles malos huirán de la presencia de los santos glorificados. Todo esto es antes de la venida de Cristo, antes. Ya vamos a ser glorificados y ya el diablo no tiene poder sobre nosotros, no nos puede hacer más nada. Satanás y sus ángeles pierden para siempre el poder de molestarlos. Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 316. Elena de White escuchó la voz de Dios. Dice Eventos de los Últimos Días, página 276. Miren lo que dice. Se los voy a leer. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando proclamaba el día y la hora de la venida de Cristo. Pero después que salí de la visión, no tuve el recuerdo de esa hora. O sea, ella lo escuchó en visión y se acuerda que escuchó, pero cuando salió de la visión ya no se acordaba el día y la hora que escuchó. Así que ni ella pudo recordar ni escribir el día y la hora. Número 97. A la voz de Dios será terrible el despertar para los impíos que lo perdieron todo en la obra de su vida. La vida entera no sirvió para nada. Todo lo que hicieron quedó destrozado. Todas las ganancias de una vida entera les son arrebatadas en un momento. Estarán llenos de pesar los impíos. Lamentarán su pérdida, pero no lamentan su indiferencia para con Dios, sino porque Dios ha vencido. Y la número 100, lamentan el resultado de su rebelión, el haberlo perdido todo, pero no se arrepienten de su maldad. Dos grupos de personas. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Vamos a estar esperando la voz de Dios. Vamos a estar esperando la liberación. Vamos a estar esperando la bendición para los que guardaron su ley. Los impíos
espantados, pero va a ser demasiado tarde para arrepentirse. Voy a terminar en esta noche leyendo 2 versículos de la Biblia. Mañana vamos a hablar de la resurrección especial y de los 1260 y los 1290 que nos falta. Por la tarde va a ser los 1290. Pero quiero leer esos 2 versículos. En realidad, primero, quiero que vayan de vuelta a Daniel 12. ¿Por qué yo digo que la resurrección va a ser al final de los 1335 días? Vamos de vuelta a Daniel 12. Busquen en sus Biblias. Dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, para vergüenza y confusión perpetua. Mañana vamos a ver quiénes son los que van a resucitar para vida eterna y quiénes son los que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Pero ahora quiero que vayan al final del libro de Daniel, Daniel 12:12, que fue nuestro versículo de esta noche. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero miren lo que dice el 13, lo que le dijo el Señor Jesús a Daniel. Y tú irás hasta el fin, al fin de tu vida, y reposarás. ¿Qué le dijo el Señor? Vas a dormir, vas a reposar, vas a morir. Pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir al fin de los días? Lo último que acaba de mencionar la palabra días es el versículo anterior. Si ustedes se fijan, el 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú reposarás y te levantarás al final de los días. ¿De cuáles días? Obviamente de los que acaba de mencionar, 1335. ¿Quién va a resucitar entonces al final de los 1335 días? Daniel va a ser uno de los que va a resucitar para vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Wow, cuando conozcamos a Daniel. A ver, mi nietito se llama Danielito. ¿Dónde está Danielito? Dormido. Va a poder conocer a aquel por quien lleva el nombre, ¿verdad? Nosotros conoceremos personalmente a Daniel antes de la venida de Cristo. Mañana cuando hablemos de la resurrección especial vamos a ver cuánto tiempo antes va a ser. No va a ser meses ni años, ¿ok? Va a ser días. ¿Por qué? Porque el Señor al final de los 1335 días va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo. Si fuera más de días, diría el mes, el día y la hora. Pero dice que Él va a anunciar el día y la hora. ¿Entienden? Si fuera más de un mes, tendría que decir, bueno, va a ser el mes que viene, tal día a tal hora. Pero solamente va a anunciar el día y la hora. Quiere decir que va a ser dentro del mismo mes. Van a ser días antes la resurrección. El día y la hora es lo que Él va a anunciar. Por eso les decía, hermanos, que esta profecía que estamos estudiando no nos da el día y la hora de la venida de Cristo. Nadie vaya a decir, ya yo sé el día y la hora en que Cristo va a venir. En primer lugar, no podemos comenzar a contar esto hasta que no se promulgue la ley dominical. Pero algunos dicen,
pero entonces cuando ya se pase la ley dominical, ya sabemos cuánto falta para que venga Cristo. No, no sabemos. Sabemos cuánto tiempo falta para que se escuche la voz de Dios. Pero la voz de Dios es la que va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo. Los dos versículos que quería leer son, uno está en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Este es el grupo de los que no van a estar preparados, de los que van a tener el rostro horrorizado, como la última imagen que vimos allí. El rostro horrorizado. Y miren lo que van a decir. Apocalipsis 6, dice el versículo 15 y 16. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese va a ser un grupo, los que van a huir despavoridos, se van a esconder en las cavernas, en las cuevas de la tierra, y le van a pedir a las montañas que se les caigan encima, porque no están preparados para ver el rostro del que viene sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El otro grupo, a diferencia de este, van a levantar sus manos en alto y van a decir: he aquí, este es nuestro Dios. Eso es Isaías 25. Isaías 25, versículo 9. He aquí, este es nuestro Dios. Leemos que esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es Jehová quien hemos, ¿qué dice? Esperado. ¿Y qué dice el versículo que estudiamos hoy? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Quiera el Señor mantenernos fieles hasta el fin y que podamos estar entre el grupo que levante sus brazos en alto, sin miedo. Aunque la tierra esté siendo conmovida, van a decir: he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y no que huyamos despavoridos. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿En cuál de los dos grupos vas a estar? Porque nomás hay dos grupos: los perdidos y los salvados. Si te toca morir antes de la venida de Cristo, vas a estar entre los que resuciten para vida eterna o entre los que resuciten para vergüenza y confusión. ¿En cuál de los dos grupos vas a estar? La decisión no la puedes tomar a última hora. La decisión la tienes que tomar ahora. Es cuando Dios te llama. No es cuando yo quiero. No es cuando yo digo. Hay personas que dicen: no, pues ya llegará el día en que me arrepienta. Ya llegará el día en que yo me entregue al Señor. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo te invito en esta noche a que le digas al Señor: sí, Señor, quiero ser salvo. Quiero prepararme para tu venida. Muchas veces decimos: no puedo dejar de hacer lo malo. Es que yo soy así. Yo escuchaba al pastor Víctor esta semana, ¿no?, presentar la lección de escuela sabática, y esta mañana contó él la parábola del patito y el alacrán, ¿verdad? ¿Ustedes ven el canal o no lo ven? Los miro como que no lo ven, ¿verdad? Tienen que hacerle un reset. Dígale a su nieto que le haga un reset y lo va a poder ver. El pastor decía: si saben la historia del patito y el alacrán, no la saben, ¿eh? Pues él la contó, el que se las cuente luego.
Muchos de nosotros somos así, ¿verdad? El alacrán le dijo al patito, crúzame el río. Tú puedes nadar, yo no. Y el patito le dijo, sí, mira que te voy a subir arriba mío. Y luego tú me muerdes, me clavas, me picas y me matas. No, no te voy a subir. Y le dijo el alacrán, pero ¿no te das cuenta que si yo te pico, nos hundimos los dos? Te mueres tú, pero me muero yo también porque me ahogo. Y el patito dijo, oh, ¿verdad? Tienes razón. Súbete pues, te voy a cruzar. Y cuando estaba en la mitad del río, el alacrán lo mordió. Y el patito estaba allá, el veneno ya lo estaba haciendo hundir. Y se volvió y le dijo, alacrán, ¿por qué lo hiciste? Y el alacrán le dijo, porque soy alacrán. Eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que yo siempre hago. ¿Qué más podía hacer? Y así somos a veces nosotros, ¿verdad? Llega el momento de hacer una decisión por el Señor y decimos, no puedo, soy pecador, es lo que siempre he sido, no puedo cambiar. Pero hay un Dios que es poderoso para transformarnos. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo puede cambiarnos, pero tú no lo puedes hacer solo. No digas tú, yo voy a venir al Señor cuando yo quiera. Ahorita no, porque todavía yo no estoy listo para tomar una decisión. No, no es cuando tú estás listo, es cuando Dios te llama. Porque si tú le dices que no a Él cuando Él te llama, ¿qué te hace creer que vas a decirle que sí cuando ya el Espíritu Santo no trabaja en tu corazón? Por eso necesitamos entregarnos al Señor cuando Él nos llama. Dice la Escritura, si hoy oyes su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón. Quiero terminar en esta noche con una oración. Y quiero orar especialmente por aquellos que aún no han sellado su vida con el Señor Jesús a través del bautismo. Los que no han hecho un pacto de salvación con Él. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguno aquí en nuestro medio? O quizás los que me escuchan a través del canal, ¿verdad? Que todavía no han tomado el paso de sellar su vida con Jesús a través del bautismo y quieren decir, Pastor Gambetta, ore por mí. Yo sé que tengo que tomar ese paso, que Dios me ayude. Quiero prepararme para poder sellar mi pacto con Jesús antes que sea demasiado tarde. ¿Hay alguno aquí que quiere levantar su mano y decir, Pastor, ore por mí? Amén, hermana. El Señor le bendiga. Amén. El Señor le bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado su paso por el Señor? Que aún no ha sido bautizado o bautizada. Si tú me estás viendo por el canal, para ti también es este llamado. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada en el pasado, pero sabe que le ha fallado al Señor. Que ha tropezado, que ha caído y que está fuera de los caminos del Señor y necesita reconciliarse con Él, necesita un nuevo comienzo. Quizás ha sentido de que no ha podido vencer. Pero el Señor te dice hoy, yo te redimí, tú eres mío, yo te compré, me perteneces. Entrégate a mí. El Señor está dispuesto a hacer el milagro en tu vida. Hay alguien que aunque fue bautizado quiere decir, Pastor, ore por mí, porque yo necesito un nuevo comienzo. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti. Alabado sea su nombre. Amén. El Señor les bendiga. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero ahora ha comenzado a comprender estas verdades que nunca antes había escuchado. Y quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque si esta es la verdad, yo quiero seguirla. Si este es el camino, yo quiero andar por él. Yo ya fui bautizado en otra iglesia, pero que Dios me ayude a vivir de acuerdo a lo que Dios
me está mostrando ahora que es la verdad. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y tú que me escuchas a través del canal de televisión, para ti también es este llamado. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón y Él quiere que tú le digas sí. No es cuando yo quiero, es cuando Dios me llama. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él selle estas decisiones para vida eterna. Antes de que nos arrodillemos, quisiera invitar a todos los que levantaron su mano a que se acerquen aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Vengan, acérquense aquí. Todos los que levantaron su mano, vamos a orar especialmente por ustedes en esta hora, para que el Señor haga su obra, para que Él transforme nuestros corazones, para que Él nos haga nuevas criaturas, para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y el Señor te va a recibir. Qué hermoso es verles aquí. El Señor les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Tú que me estás viendo a través del canal, a través del internet, me estás escuchando, para ti también es esta invitación. Entrégate al Señor, dile, Señor, quiero que tú entres en mi vida, que tú me limpies, que tú me perdones, que tú me des un nuevo corazón y una nueva vida. Y el Señor lo va a hacer porque Él no puede mentir. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido, Él lo hará, Él lo cumplirá. Vamos a ir de rodillas para orar en esta hora. Amantísimo Padre y Dios nuestro, aquí estamos postrados ante tu presencia. Hemos escuchado lo tremendo que será cuando tu voz haga tronar los cielos y temblar la tierra, cuando los montes sean removidos y cuando tu voz haga huir despavoridos a los que no están preparados. Pero también hemos visto que tu voz va a ser liberación para tu pueblo, que nos volveremos unos a otros y diremos, es la voz de Dios, es la voz de Dios, somos librados. Queremos estar, Señor, en ese grupo. Tú has visto las decisiones de estas almas que han pasado aquí adelante. Tú conoces, Señor, su vida. Tú conoces su entrar, su salir, sus luchas, sus tropiezos, sus caídas, sus debilidades. Tú sabes, Señor, de sus sinsabores, de sus tristezas, pero también sabes del deseo que tienen de todo corazón de ser nuevas criaturas. Hay muchos, no solamente los que han pasado aquí en esta hora, sino muchos más que a través de los medios de comunicación han escuchado tu voz. Y en esta hora te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú selles esta decisión para vida eterna. Oh Señor, para ti no hay nada imposible. Y nosotros creemos que aunque somos débiles y pecadores, tú eres el Todopoderoso y unidos a ti podemos ser más que vencedores. Danos la victoria, Señor. Entra en nuestra vida. Haz lo que dice tu palabra. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Cumple, Señor, tu promesa en nosotros. Renuévanos. A los que nunca han tomado este paso de sellar su vida contigo por el bautismo, permite, Señor, que pronto lo puedan hacer. Aquellos que quizás lo hicieron una vez, pero han tropezado, han sido débiles, han caído, se han apartado, se han soltado de tu mano. Permite, Señor, que puedan tener un nuevo comienzo en sus vidas y puedan estar preparados para el día de tu venida. Y aquellos, Señor, que
ya han sido bautizados en otras iglesias, pero ahora han conocido esta preciosa luz y esta verdad que nunca antes les habían enseñado. Permite, Señor, que se afirmen en tu verdad presente y que nada ni nadie los aparte de tu camino. Los entregamos en tus brazos de amor, en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado seas. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.